organizado. Escuelas en Movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una excelente tarde. Sean bienvenidos a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hoy una nueva emisión del 20 de noviembre. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Jessica Fuentes. Muy buenas tardes. Bien, como cada 8 días en Escuelas en Movimiento, saludando fraternalmente a nuestros compañeros, compañeras, amigas, a nuestros seguidores. ¿Qué va a haber hoy, Jessica Sí, Óscar, Fuentes? vamos a empezar con la sección de noticias y posteriormente nos vamos a dirigir al municipio de Chimalhuacán con las compañeras Virginia Lugo y Ana Karen, quienes entrevistan a la directora del preescolar Alberto Durero, la directora Patricia Álvarez. En Chimalhuacán. Así es, en Chimalhuacán, Óscar. Patricia Álvarez, Pati Durero es su nombre de lucha, su nombre de batalla, así la conocemos en las organizaciones. Bien, Óscar, si te parece bien, vamos a pasar a las noticias. ¿Qué es lo que va a pasar con la UCICAM? Muy buena pregunta, qué importante, porque consideramos pertinente que nuestro auditorio, el público en general, sepan de qué se trata. La mayoría de maestros, maestras, sabemos qué es lo que está pasando, pero vale la pena que la sociedad también tenga una idea. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha hecho 2 decretos para modificar la condición laboral de maestros y maestras. En un primer decreto se establece que va a disminuir la edad para la jubilación en el transcurso de unos años, de 53 años de servicio de las mujeres y 55 años para los hombres como límite para poder acceder a la jubilación. Pero el otro decreto tiene que ver con el comienzo de la desaparición de la UCICAM. Y hay que hablar entonces de la UCICAM. Que desaparezca la UCICAM quiere decir que ya no va a haber esta unidad del sistema de carrera para maestros y maestras. Es una unidad administrativa, quiere decir un organismo desconcentrado, un organismo que recibe presupuesto de la federación, que es formado por ley, pero que toma sus propias decisiones, toma decisiones al margen del gobierno. Uh-huh. O sea, hay cierta autonomía o cierta independencia para su desempeño. Y su función es regular la admisión, el ingreso, la permanencia y la promoción de maestros y maestras en el sistema educativo, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta educación media superior, en estos niveles educativos. Va a desaparecer, nos dicen, pero antes de desaparecerlo se hace una consulta a todas las maestras y maestros de todas las escuelas del país. Uh-huh. ¿Para qué se hace esta consulta? Nos dice Claudia Sheinbaum, porque es quien ha declarado junto con el secretario de Educación que va a realizarse esta consulta, y esto es razón, obviamente, para que se oponga la CENTE y otras organizaciones magisteriales. Con justa razón, nosotros reivindicamos esta causa. Tiene que desaparecer la UCICAM. Tiene que derogarse esta ley que dio lugar a la UCICAM en septiembre de 2019, ya siendo presidente Andrés Manuel. Hay que recordar a nuestro público que Andrés Manuel López Obrador, junto con, en la Cámara de Diputados y Senadores, se decide implementar esta ley para terminar con la ley que había creado Peña Nieto en 2013. ¿Y cuánto tiempo se estima para hacer esta consulta? Esta consulta seguramente va a durar meses, no sé, ojalá que no dure años, porque nos dice que algo tiene que cumplir la función o la misión que tiene la UCICAM, y ese algo tiene que ser creado o tiene que ser consensuado por el magisterio. Bueno, fue una táctica que hizo el gobierno federal
la Secretaría de Educación y la presidenta, seguramente para no declarar abrogada esta ley que se hizo en el régimen de Andrés Manuel. Imagínate, sería como declarar inválida una ley que hizo su jefe, que hizo el jefe Andrés Manuel. Sí. Y están entonces implementando pues una estrategia de darle largas al asunto. Sí, claro. Sí, porque van a consultar, imagínate. Mientras está la consulta y mientras, el tiempo que se tomen, pues la UCICAM va a seguir operando de la misma manera. Sí, una operación opaca, una operación altamente burocrática, una operación en donde hay acuerdos populares, incluso con los líderes sindicales, y como es una ley general, tiene que armonizarse en los estados, y también en los estados tiene severas y perniciosas consecuencias para la estabilidad laboral de las maestras y de los maestros. Hay maestros que no pueden acceder a una basificación, plazas directivas que no se pueden basificar porque todo está supeditado a la ley UCICAM. Tiene que desaparecer. Nos dice que va a hacer esto después de la consulta. Nosotros, las organizaciones sociales, decimos no era necesaria la consulta porque es sencillo que las escuelas, las comunidades definan los maestros que deben tener, que los maestros no estén supeditados a esta rígida burocracia de los perfiles de los perfiles profesionales, sino que atiendan la problemática, que puedan y que tengan este compromiso de atender la problemática comunitaria. Y ese es lo que se necesitan las maestras y los maestros. Su formación ha de ser autónoma, ha de ser una formación que venga de ellos, de un compromiso para solucionar específicamente la problemática situada, la problemática que hay en cada comunidad. Podríamos hablar mucho de la UCICAM, Jessica Fuentes, pero tenemos que avanzar. Sí, el tiempo nos come y tenemos una entrevista maravillosa. A mi juicio, una de las entrevistas más prominentes que hemos tenido en este programa. Bueno, pues vamos a ver y a escuchar a las compañeras Virginia Lugo y a la directora Patricia Álvarez. Acompañada con la compañera Karen, nuestras reporteras que nos llevan de la mano hasta Chimalhuacán, al preescolar Alberto Durero. Hola Oscar, hola Jessica, buen día, compañeros de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos en el municipio de Chimalhuacán con nuestra compañera, la profesora Pati Álvarez. Muchas gracias, Pati, por recibirnos en tu escuela. Estamos aquí en el Jardín de Niños Alberto Durero. La intención, como siempre, es visibilizar el gran trabajo que realiza la compañera Pati, en este caso, las organizaciones sociales en las escuelas de organización, como las hemos llamado. Vamos a avanzar, pues comenzar nuestra entrevista agradeciendo nuevamente tu tiempo, maestra, y pues para el público de Escuelas en Movimiento, lo que nos quieras compartir, ¿quién es Pati Álvarez? ¿Cómo es que inicias tu trayectoria en el ámbito educativo? ¿Cómo es que estás hoy aquí dirigiendo este preescolar? Deja de decirlo, soy mexicana, orgullosamente mexicana, Claro. Hija de padres obreros, de mujer comerciante, muy luchadora mi madre, y siempre me gusta rescatar esta parte porque finalmente también son mis orígenes, Claro. ¿no? Y entonces de ahí esa persistencia, responsabilidad, disciplina que he tenido en este trabajo ha sido gracias a ellos. Ellos son quienes me forjan. Soy pedagoga de la FES Aragón, egresada, donde me dan todo mi marco teórico. Lo que yo sé además es por la escuela, por la universidad, que agradezco a la universidad. Aquí me invitan a trabajar hace ya 38 años. De hecho, inicio trabajando en la primaria que tenemos aquí adelante como vecinos. Y la propuesta en ese tiempo era hacer una propuesta pedagógica, incluso referente a Paulo Freire, y lo comento porque después lo voy a decir porque es importante rescatarlo. Claro. Hablábamos de las escuelas populares. La verdad es que en ese tiempo no nos quedaba muy claro qué queríamos en la cuestión pedagógica, sí en la construcción de escuelas. Aquí tuvimos que rescatar espacios físicos
Posteriormente, después oficializar una escuela, solicitar el pago de profesores. Cada profesor que ingresaba a la escuela, en este caso a la primaria, era construir el aula, era así como el estreno, construir tu aula. Claro. Entonces, en ese sentido, era sentirse parte de la comunidad, porque trabajamos junto con las madres de familia, casi en su mayoría. Los papás, pues, trabajaban, la mayoría obreros, albañiles. Casi siempre le entran las mujeres. Ajá, y entonces acá las mujeres, sí, a mí me tocó echar piso, por ejemplo, no solamente levantar el aula o techarla, y de verdad que eso de echar piso no es cualquier cosa. Lo sé. Y entonces Nos ha tocado también, ¿no? los chiquillos que a mí me tocó de mis primeras generaciones fueron niños de 5 años, que eran primero, todavía podíamos meter a los niños de 5 años. Y también los recuerdo porque ellos traían su carrito y jalaban los tabiques, ellos también cooperaban y participaban. De hecho, llegaron a asistir a la FES Aragón, no es cierto, Zaragoza, a presentar una obra para recabar fondos. Y entonces presentaron su obra a los chiquillos, llevaban su bote y explicaban a los chicos de dónde venían, por qué estaban recabando fondos, y todo esto para crear su aula. Después de 3 años me ofrecen estar aquí en el preescolar como directora, de eso ya tengo 35 años. Wow. Y entonces, bueno, pues todo este tiempo he estado aquí. Iniciamos igual esta escuela junto con los padres de familia. Digo que esta es mi hija porque después de 9 meses me dan la noticia: maestra, ya no construya. Es más, tire todo porque nos estorba. Vamos a levantarle la escuela. En ese tiempo fue la primera escuela a nivel estatal en esta zona. El primer preescolar. El primer preescolar, sí, efectivamente. Y el terreno en ese tiempo era pequeño. Hoy hay más pequeños, pero bueno, en ese tiempo era pequeño. Entonces, con dificultad nos construyeron las 6 aulas, dirección, baño, esplanada. Nos la habilitaron todo con mobiliario, incluso nos dieron así entregada a la escuela. Y bueno, pues es como los inicios. Sí, sí. Pues es algo bien bonito que comparten la mayoría de nuestros compañeros que hemos entrevistado, la mayoría de las escuelas a las que hemos asistido, esta parte que dices, construimos de cero. Empezamos con la comunidad, hubo que acarrear tabiques, hubo que entrarle a la construcción. Pues si nos permites, podríamos recorrer un poco esta escuela para que el público Escuelas en Movimiento pueda conocerla, pueda observarla y pues podamos compartirles el gusto que se tiene, el orgullo de tener pues el resultado de tanto trabajo, ¿no? De tantos años de trabajo. Sí, cómo no, adelante. Vamos. Maestra Patti, antes de ir a recorrer tu escuela, nos encontramos, te vimos la semana pasada en el 6º coloquio, Horizontes Emancipatorios en América Latina. Sí, corazón, yo ahorita le hablo. Ok, en este 6º coloquio de Horizontes Emancipatorios en América Latina, en el Centro de Investigación para América Latina y el Caribe, ¿cuál fue tu participación? Cuéntanos un poquito sobre eso. Tenemos un grupo de compañeros y trabajamos el tema de masculinidades. Sí. Nos hicieron esa invitación directa porque uno de los compañeros está estudiando ahí la maestría. Ah, ya. Okay. Entonces, esa ha sido una experiencia muy rica, qué bueno que me lo preguntaste, porque precisamente después de haber formado parte de un colectivo de mujeres, y hoy precisamente hacer, pues no exclusivo de hombres, porque se ha hecho mixto, y yo no sé si afortunado o desafortunadamente las mujeres se han mantenido más en este grupo, intentamos trabajar hoy el otro polo, ¿no? Las masculinidades. Claro. Entonces, a mí me ha sido muy rico porque he conjuntado toda esta información y confirmar y reafirmar que no somos enemigos, sino es más bien el patriarcado el que te está marcando, el que está diciendo cómo pensar, qué hacer. Y entonces, esa fue la invitación que nos hicieron. Yo hace rato te comentaba trabajamos las emociones y en este grupo es lo que hacemos. Okay. Trabajamos emociones, hacemos algunas dinámicas. Y nos da mucho gusto que las mujeres como que ya no estamos permitiendo más ese aspecto, nos cuesta menos trabajo, precisamente por una cuestión cultural, ¿no? Somos muy de más de hablar, de externar lo que sentimos. Los compañeros no, porque eso no les han educado, sí, no está más complejo para ellos. Y eso nos ha dado mucho gusto porque en este grupo que ya cumplimos 1 año, los compañeros hombres a nivel internacional, porque tenemos compañeros de España, Colombia, Bolivia, Brasil,
nos han externado después de las técnicas y del manejo de que hacemos de emociones, decirnos, es la primera vez que hablo de lo que me sucedió en mi infancia. Es la primera vez que me atrevo a decir lo que me duele como hombre. Entonces, eso ha sido muy rico. Entonces, la invitación que nos hicieron fue presentar una de las técnicas que hemos estado manejando con los compañeros. Desafortunadamente no llegó mucha gente, que es algo que nos estamos preguntando, estando en la universidad, pues creyendo que pudiera haber más participación de los jóvenes. Sí. No la hubo, sin embargo, quienes asistieron quedaron convencidos que la forma que la estamos trabajando puede ser una de las tantas donde los hombres pueden manifestar cómo se sienten y decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ante todo eso para detener la violencia, ¿no? Sí, claro. Porque eso es lo otro, no solamente decir, como algunos grupos de la Ciudad de México que trabajan las masculinidades, de decir, bueno, sí soy violento, ¿no? Pero soy parte del sistema. Y decimos, no, perdón, eso no es suficiente. Claro. Sino es además cómo cambias, cómo detienes, ¿no? Si nosotros estamos en la totalmente idea de que tienes que trabajar tus emociones, de irte al interior, porque por alguna razón gritas, insultas, golpeas, claro, violas, hay alguna razón, ¿no? Sí. Lo aprendiste en algún lugar. Claro. Y entonces el estar ahí escarbándole ahí a las emociones, hemos visto que sí da un buen resultado. Claro. De hecho, ahorita con ese mismo grupo terminé siendo uno solamente de mujeres, porque va a ser más intenso, sí va a ser trabajar seguramente sus abusos sexuales. Pues qué gusto escucharte y qué interesante de verdad que se pueda trabajar desde la masculinidad, como dices, la parte como que las mujeres estamos muy en la onda de revisar qué es lo que está pasando, qué nos llevó a hacer, qué nos lleva a permitir, pero desde lo masculino difícilmente, y qué interesante, sí. Qué padre que lo estén haciendo. Que nos encontramos por allá y qué buena onda, ¿no? En ese evento en Ciudad Universitaria. Si te parece, ahora sí, ¿vamos a recorrer tu escuela? Sí, adelante. Vamos. Continuamos nuestro recorrido por el preescolar Alberto Durero. Maestra Patti, muéstranos, platícanos, cómo es que nos comentabas hace un rato, después de 3 años de echarle las ganas en la primaria, te invitan a formar parte de este proyecto, a echar a andar este preescolar. ¿Y cómo es que obtienen este terreno? Este terreno lo logra una compañera antes de que yo ingrese. Sí. Y posteriormente, cuando yo tomo ya en riendas la escuela, es cuando yo gestiono la construcción. Yo recuerdo que en aquella ocasión me decían, haz oficios como hacer volantes, ¿no? A todo el mundo entrégasela. Es más, recuerdo que quien me firma la construcción de la escuela es precisamente Salinas de Gortari. ¡Wow! Y fue una construcción, de hecho, vieja. Sí. Sin embargo, hoy a sus 35 años yo considero que está en las mejores condiciones. Hay cosas que hay que estar checando, rehabilitando, pero creo que bajo todo ese tiempo se ha mantenido en buenas condiciones, y habría que decirlo, esto es por las cooperaciones de los padres de familia, claro, principalmente, más que por apoyo de gobierno. O sea, eso ha sido muy, muy mínimo. Claro. Entonces, hemos intentado mantener estas áreas verdes, por ejemplo. Sí. Hay compañeros que nos han donado desde hace muchos años los magueyes, ¿no? Ok, sí. Acá estamos intentando mantener, decía así, con las áreas verdes. Es muy complicado a veces con los chicos porque tienden mucho a arrancar flores, a matar los insectitos, claro. Y entonces damos mucha insistencia en eso. Claro. Acá, por ejemplo, en nuestra área de periódicos, a mí me parece fundamental porque intentamos no hacer un periódico normal, común, claro, exacto, ordinario. Sí. Intentamos que sea algo diferente. De hecho, acaba de pasar el Año Internacional del Hombre, sí, el 25 de noviembre, y entonces hicimos una plática para toda la escuela. Precisamente ese cuestionamiento de los hombres y mujeres no tendríamos por qué estarnos peleando. Al contrario, habría que insistir en que esta parte que nos enseñan de manera cultural, de que hombres y mujeres somos enemigos, o que los hombres son violentos y que las mujeres solamente asumimos, esas cosas queremos empezarlas a romper. Claro. Estamos trabajando en la escuela para padres, por eso de esa razón de los periódicos que tenemos hoy. Sí. Rescatamos mucho las tradiciones, nosotros acá siendo, pues no originarios de Chimalhuacán, pero sí nos sentimos parte ya del municipio, claro, después de tantos años. Claro. Entonces, cada año nos vamos a la zona arqueológica de Chimalhuacán. Sí. Trabajamos una historia que por ahí elaboraron las compañeras para proyectárselo a los padres de familia. Okay. Con los chiquillos trabajamos también esta parte de cómo era Chimalhuacán antes, cómo es hoy.
Sí. Y bueno, la parte de, desafortunadamente, de nuestra gente desaparecida, Sí. también le damos un espacio. También hay un Entonces, espacio aquí. Qué interesante, maestra, que en una escuela de preescolar haya todo esto, visibilizar pues las necesidades, como dices, leía sobre de ti que has participado en diversas movilizaciones, en el caso de la no violencia contra las mujeres. sí. Vamos, esta parte de sensibilizar a la comunidad, de hacer escuela para padres, de trabajar con niños tan pequeños sobre asuntos que nos atañen a todos y que son parte de su mundo, ¿no? Lo viven todo el tiempo, algunos de ellos a lo mejor hasta desafortunadamente alguno de sus familiares es alguien que esté desaparecido, Sí, alguna de las chicas sí desaparecidas entre sus familias, ¿no? Qué interesante, qué importante que desde ahora se haga ver y que se trabaje esa parte con la comunidad. Tengo la curiosidad, el nombre de tu escuela. ¿Por qué Alberto Durero? Ese nombre no lo escogimos nosotras, pude haber escogido un pedagogo. De hecho, inicialmente el nombre que nosotros queríamos era Tepochcali. Sí. En ese tiempo era como común en estas zonas, precisamente. Sí. Y entonces deciden mandarme el nombre desde Toluca, el nombre de Alberto Durero, ¿no? Okay. Y entonces nos ponemos a investigar porque en ese tiempo, pues, ignoraba quién era. Sí. Y empezamos a investigar. De hecho, tenemos fotografías de él que en un espacio del Día del Niño, en la semana de actividades que tenemos para ellos, montamos esta exposición y explicamos a los niños quiénes son, quién era, cuáles son sus obras, y ya les pedimos, a ver, visualiza las velas, cuál te gusta, cuál te gustaría dibujar, ¿no? Entonces intentamos más o menos que sepan quién es Alberto Durero, porque además sí, en la cuestión educativa no es tan común ese nombre, me parece. Sí, claro. Sí, de hecho, no. Por eso me llamaba la atención. Pero bueno, también comentar con el público Escuelas en Movimiento que tu organización, tu escuela, sus escuelas pertenecen a otro grupo de organizaciones que han venido trabajando conjuntamente, que se organizan. ¿Te parece si hablamos de esto más adelante? ¿Seguimos recorriendo tu escuela? Sí, está bien. Perfecto. Continuamos charlando, maestra Patti, esta parte de cómo las organizaciones, los maestros de organización y las organizaciones tenemos la tendencia siempre a tejer comunidad, a tejer organización de organizaciones. En un tiempo te coordinaste, te sigues coordinando. ¿Cómo es la dinámica con el MECRE? Sí, nos integramos a ellos desde el inicio. Desde que se da la llamada a la contrarreforma, participamos en las marchas, las idas a Toluca, los plantones. Hicimos el colectivo Alberto Durero, que está integrado por las compañeras precisamente del Jardín de Niños. Sí. Éramos de los colectivos más pequeños. Sí. Con el tiempo decidimos separarnos un poco, seguimos siendo aliados, compartimos cosas, pero nos separamos por las cuestiones de trabajo. Nosotros ahorita estamos trabajando más la cuestión pedagógica, que sí lo retomamos en Consejo Técnico. Por ejemplo, trabajamos la lectoescritura de Emilia Ferreiro, de pensamiento matemático de Irma Fuenlabrada, ¿no? Entonces son de las temáticas bases para nosotras. De hecho, hoy lo estamos cuestionando y nos lo estamos preguntando muchísimo, porque las madres de familia están acostumbradas a que los niños sepan leer y escribir ese año de preescolar cuando no es parte del programa. Y entonces nosotros en la insistencia de no, es un proceso más bien a nivel del chico, lo que él pueda realizar, y además en la cuestión de la lectoescritura a nivel de comprensión, no de memorización, igual que las matemáticas. Sí, claro. Entonces sí lo estamos discutiendo mucho porque nos ha bajado la matrícula, las mamás con esa intención de aquí sí enseñamos a que los chicos sociabilicen, respeten reglas. Esa parte como que está muy bien, pero si no usamos libreta no estamos cumpliendo su objetivo. Híjole, pues eso nos ha creado ahorita un conflicto. De hecho, les insisto, en Consejo Técnico estamos en esa discusión de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Continuamos o no continuamos? Para este ciclo escolar acordamos que continuábamos en el mismo trabajo, pero tenemos una población de 82 niños cuando hemos llegado a tener hasta 200 chiquillos. Sí, entonces eso a mí todavía me sigue así como pensando qué tenemos que hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Ajá, sobre todo con la insistencia que te decía sobre los periódicos morales, sobre rescatar todo eso de las tradiciones. Eso a mucha gente como que no lo cree que sea importante. Por ejemplo, nosotras no trabajamos jalo.
¿no? Claro. Totalmente es Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces eso a la gente como que no le gusta mucho. Entonces esa ha sido ahorita nuestra trabajar contracorriente con los pensamientos de los padres de familia. Incluso en las charlas que damos lo hacemos de manera más reflexiva, crítica. Por ejemplo, en el caso del Día de los Abuelitos, en las escuelas están acostumbradas a hacer fiesta, ¿no? Nosotras sí, de otra forma, ¿no? Claro. Muy otra fiesta, donde citamos a los abuelitos, charlamos con ellos, les damos libros de sexualidad infantil. Claro que eso provoca así muchas, no, pues no me parece, no estoy de acuerdo, los chiquillos están muy pequeños, pero insistimos en por qué. Claro. Porque al final trabajamos un video que se llama El Árbol de Chicoca, que es para trabajar la prevención de abuso sexual. Claro. Y entonces cuando los chicos ya tienen esa información, cuando las compañeras ya trabajaron en sus aulas, las partes de su cuerpo, y eso incluye pene, vulva, nalgas, así Sí, se claro, llama, como y es. entonces los chicos, cuando yo ya trabajo el árbol de Chicoca, que son unos títeres, unos changuitos, Sí. ya los chicos se empiezan a identificar, y entonces les vamos enseñando que no hay, se tienen que cuidar que no los toquen, ¿no? Y si alguien los toca, hay que avisar al adulto que más confianza le tengamos. Es una visión totalmente diferente, ¿no, maestra? En todos los sentidos. Ahorita estaba pensando, ¿por qué a algunos papás, mamás de estos pequeños no les parece importante, como dices, la temática en los periódicos murales, que es totalmente distinta a lo común? La gran mayoría de los papás de estos niños son bien jóvenes ya, ¿no? Sí. Son muy jovencitos, son chiquillos de 20 años. Sí, que ya y tienen, ajá, ¿no? además, 21, 25. además que madres tienen ya solteras, la mayoría son madres solteras ya. pequeñas, que fueron madres muy pequeñas y que obviamente no están tal vez asimilando la importancia de que sus niños desde ahora miren las cosas desde otra perspectiva, las vivan de manera distinta, porque vamos creciendo con lo que se nos dio, con lo que se tiene. Sí, así y muchas de ellas pues han crecido en esa condición también, han sido incluso víctimas de abuso, algunos, muchos. Exacto. Es una situación bien compleja de manejar, pero qué importante que una escuela lo haga visible, que se mantenga, a pesar de esta parte que dices, la matrícula no es tan amplia, pues porque hay mamás que quieren que sus niños lean y escriban y sean los perfectos y maravillosos, de acuerdo a los estándares que nos han hecho creer que deben de cubrir. Y la otra parte que queremos, pues a lo mejor hacer de lado toda esa realidad en lugar de enfrentarla. Claro. Pues vamos a continuar, ¿te parece? Recorremos Me parece muy bien. y bueno, avanzamos sobre otras cuestiones de tu escuela. Muy bien. Continuamos con esta charla muy amena, interesante, con nuestra compañera Patti Álvarez. Maestra, estamos observando a los pequeños, se están preparando su festejo, no, su conmemoración del 20 de noviembre, las celebraciones de la Revolución. ¿Cómo lo trabaja? Acá en los homenajes, igual que te decía con los periódicos murales, intentamos que no sea lo más formal y oficial, sino acá lo que planteamos es que les demos pequeñas dosis de la historia de México. Por ejemplo, ahorita la compañera está preparando el 20 de noviembre, ¿no? Y entonces lo que hacemos es una escenificación, ¿no? Intentamos rescatar no solamente los hombres que han participado, ¿no? O sea, sí reconocemos su importancia, su participación, pero también rescatamos el papel de las mujeres. Claro. Y entonces, eso es desde el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, por ejemplo, ¿no? El 21 de marzo, no solamente hablamos de Benito Juárez, sino hablamos, por ejemplo, de su esposa. Y entonces, todos los chiquillos lo que hacen siempre son escenificaciones. Entonces, cuando citamos a los padres de familia, ese pedacito de historia es la que les platicamos, la que les explicamos y les decimos, por ejemplo, el 15 de septiembre no solamente es el grito escenificado por Miguel Hidalgo, sino hablamos, por ejemplo, de la historia de Leona Vicario, ¿no? Así es. Y entonces vamos checando personajes que tampoco son tan visibles y los rescatamos en estos pequeños homenajes que realizamos. Sí. Incluso este homenaje que vamos a hacer, le vamos a dar una variación, porque vamos a hacer homenaje, pero vamos a retirar a los niños de tercero, se quedan los chicos de segundo, y vamos a trabajar precisamente lo que te comentaba hace rato sobre actividades de pensamiento matemático. Okay. Para que las mamás de manera ya más directa observen que estamos trabajando con los chicos, porque es importante otra forma de trabajar las matemáticas y no de manera memorística, te pongo un 1, una manzana, dos manzanas, eso no es matemáticas. Y en la parte del desarrollo del lenguaje, de la expresión, qué padre, qué interesante que ellos representen, escenifiquen
algún acontecimiento de la historia, porque no solo lo comprendes mejor si lo estás actuando, si lo estás, sino además favorece totalmente su expresión corporal, el manejo del lenguaje, la comprensión de lo que se les está leyendo, de lo que se les está explicando, pues si lo viven, que padre, el manejo del arte es algo fundamental también, ¿no? En esta edad. Sí, así es. Y sobre todo esa nervio que le da a uno cuando va a exponer, porque nos ha pasado hace un año, el Benito Juárez ya nos hizo participar, y pues lo dejamos, ¿no? Y le dijimos a los papás, vean, que para ellos esta es una gran dificultad, ¿no? Claro. Y a veces no valoramos, pero para ellos es mucho esfuerzo. Claro, pues en esta parte quisiera que nos compartieras para el público Escuelas en Movimiento, ¿cómo ha sido con la comunidad una relación estrecha? La comunidad ha participado, ha estado. ¿Cómo ha sido la relación de esta escuela con los gobiernos municipales, con el gobierno estatal? ¿Cómo es actualmente? Pues mira, nosotros sí nos hemos mantenido totalmente al margen. Sí gestionamos, sí solicitamos, porque además es su obligación. Claro. Al inicio incluso esta escuela fue muy peleada, te digo, fue de las primeras escuelas en esta comunidad. Se nos acercaron mucha gente priista, ¿no? Y entonces, a cambio de apoyarnos con 5 o 10 tabiques, queríamos que diéramos credenciales de elector. Entonces dijimos, no, ¿no? Incluso en ese tiempo sí recibí amenazas, más de los hombres que de mujeres, representantes de los barrios, ¿no? Sí. Donde me decían, no está de acuerdo, maestra, pues se va a arrepentir, ¿no? Y yo decía, pues adelante, ¿no? Claro. Pero sí, en esa parte sí nos hemos mantenido mucho al margen. De hecho, bueno, hoy está Morena aquí en Chimalhuacán, pero antes era Antorcha, duró muchos años. Igual tuvimos la misma insistencia en querer entrar a la escuela. Primero con la cuestión de los comedores, dijimos no. Después nos dijeron telesecundaria, dijimos no. Sí. Y porque entendíamos, no solamente es un trabajo realmente para la comunidad, sino sabíamos que la mira estaba en la escuela. Esta escuela siempre ha estado en la mira. Es más, me atrevo a decir que los murales que tengo acá afuera, que ojalá los tome, que claro, claro que sí, que son del EZ, a mí creo que me ha protegido un poco, porque aquí hemos hecho muchas dinámicas, conferencias, hecho encuentro de mujeres, ¿no? Y entonces creo que esa parte nos ha cuidado un poco, saber y nos identifican, ¿no? Claro. Cuáles son nuestras preferencias políticas, en dónde estamos ubicados, y entonces para nada somos gente antorcha, ni somos de Morena. Incluso hace 2 o 3 años, cuando Morena deja el municipio, la presidencia del municipio, resulta que las escuelas las empiezan a equipar muy bonito. Y la escuela acá no teníamos techumbre, y entonces las mamás me decían, ¿por qué, maestra? Porque no somos priistas, porque no somos de Antorcha, porque no somos de Morena. Exacto. No pertenecemos a ningún partido político, y eso sí habría que resaltarlo también, que es una de las características de las escuelas de organización, y por lo menos esta escuela sí se ha mantenido al margen, sí gestionamos, porque es su obligación. Claro, es el deber. ¿Y con el gobierno del estado, maestra? Ha sido mínimo, ha sido más bien con IMIFE, cuando hemos tenido el problema de las fisuras de las aulas, porque hemos tenido fisuras muy grandes. Entonces ahí sí es realmente una construcción más delicada, con un proyecto, con ingenieros, y entonces ahí sí es directamente con IMIFE. Ok, pues ¿te parece si vamos a ver tus murales de fuera y nos cuentas quién los hizo y de qué se tratan? Muy bien. Vamos. Ya que estamos aquí afuera observando estos murales bellos que están en las paredes de tu escuela, maestra, si nos cuentas quién los hizo, por qué de los zapatistas, por qué el ZLN, ¿de dónde nace la idea? Soy simpatizante del EZ desde el 94. He participado con ellos en las caravanas. Sí. He estado asistiendo a sus comunidades. He formado un tiempo parte de sus proyectos pedagógicos. Okay. Entonces, para mí son mi gente a seguir, en la que yo estoy de acuerdo, comparto con ellos sus ideas. Sí. Y de ahí estos murales lo han hecho compañeros grafiteros, compañeros grafiteros de NESA, ¿no? Y que hemos estado manteniendo. Y te decía hace rato que para mí estos murales me han protegido de manera política. Sí, claro. Porque a partir de que trazo de manera directa y franca con la gente que no tengo nada que ver con los partidos políticos, dejan de molestarme, dejan de hostigarme, dejan de amenazarme, y te digo, ¿de qué será? ¿Qué te gusta? De 20 años para acá hemos hecho conferencias, pláticas,
he hecho encuentro de mujeres aquí, pertenezco incluso a la red de mujeres del oriente del Estado de México. Sí. Entonces, pues creo que eso nos ha permitido el espacio, sentirnos seguras incluso, porque me acuerdo que cuando hice el primer encuentro me decían las compañeras, Pati, es un lugar de antorcha, quién sabe cómo nos vaya a ir. Yo le decía, ustedes tranquilas, ¿no? Incluso en nuestro segundo encuentro nos visitaron policías del municipio, mujeres. Sí. Nosotros trabajamos más bien en las cuestiones emocionales, sí, ¿no? Y entonces ni las policías se habían imaginado a qué venía. Claro. Pero sí siento que de una u otra forma eso nos ayuda. Pero qué padre, ¿no? Que hayan participado las mujeres policías del municipio, sobre todo por la mala fama que tiene la policía varones del municipio, pero bueno, qué bien que integres a toda la comunidad, que ellas también vean que son parte, que somos mujeres al final de cuentas y que en colectivo tendríamos que caminar, tendríamos que defender. Que seguramente nosotros creemos que esas mujeres nos las enviaron para saber, bueno, qué hacíamos, cómo lo hacíamos. Yo te digo que se han llevado la gran sorpresa, porque sí, está dentro de la zona, sí está la cuestión política, o sea, tampoco lo dejamos afuera, pero sí estamos trabajando más en ese punto. Sí. Y entonces, trabajar emociones no es cualquier cosa, y resulta que cuando ellas empiezan a vivir esta parte, yo estoy segura que se fueron súper sorprendidas, no se lo esperaban, ¿no? Sí. Y te digo, bueno, afortunadamente podemos continuar trabajando de manera tranquila. Claro, pues ¿te parece si entramos, seguimos charlando y nos cuentas sobre cómo consideras que cómo está viviendo tu preescolar la nueva escuela mexicana? Ah, muy bien. ¿Te parece? Maestra Pati, cuéntanos cómo se está viviendo, cómo estás mirando la nueva escuela mexicana en tu preescolar, cómo se está aplicando, realmente es tan nueva, realmente es nuevo para tu escuela, para las organizaciones, esta nueva escuela mexicana. Pues mira, realmente no es nueva. Yo cuando empecé a revisar hace 3, 4 años, sus documentos preliminares, sí, pues vi que realmente no había nada nuevo. Es más, vi mucha parte que se fusilaron de los compañeros de la coordinadora, así, porque estaba muy cerca, pues a partir de que estoy en el MECRE, escucho a los compañeros de la coordinadora, sí estaba apoyando, pero no estaba tan cerca, y entonces veo sus marcos teóricos, sus referencias metodológicas, y digo, esto no es nuevo. Es más, de verdad que habría partes que yo subrayé que te puedo decir que son así textuales de los compañeros. Entonces realmente no es nueva. Sí, claro. Al inicio te decía que las escuelas parten precisamente de los proyectos de escuela popular, claro, partiendo de Paulo Freire, que en ese tiempo, por lo menos con los compañeros que yo conviví, no lo conocíamos. Bueno, yo sí lo conocía por la pedagogía, sí, pero los otros compañeros no. Y hoy te puedo decir que estamos igual, no lo conocemos. Creemos que leer un libro de él, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, es prácticamente, entonces lo voy a dar tal y como me dice el libro. No es cierto, de verdad que no. Eso sí leen los compañeros. Yo te puedo asegurar, por lo menos en mi zona de preescolar, que la gente ignora totalmente quién es Paulo Freire, no retoman para nada lo de la nueva escuela mexicana, que no me parece tan mala, pues, ¿no? Lo que sí habría es que darle crédito a quien inició y surgió. Claro, ¿no? Eso, claro. Uno. Reconocer de dónde viene. Exacto. Y la otra es que tiene elementos muy buenos. El problema es que los compañeros, las compañeras no han querido esforzarse, comprometerse, porque además habla de partir de tu contexto, de tus condiciones de tu comunidad, de cómo la rescatas, lo que la comunidad sabe y te puede dar. Cambio de estructura total. Ajá, y yo, profe, cómo lo retomo, cómo los invito, cómo los involucro, es algo que no se da. Es que es algo bien complicado. Bueno, creo que en las escuelas de organización fluye, viene haciéndose desde hace años, y entonces cuando contemplamos a nuestros compañeros que se han desarrollado dentro del ámbito oficial, voy a llamarlo así, respetuosamente, quienes llegan a una escuela con todo dado, con todo puesto, con llegar y solo dar tus clases, entrar y cumplir con esta parte, realmente no entender qué es la comunidad, o no haberte relacionado con, incluso también la otra parte, muchos de nuestros compañeros vienen, híjole, conocí recién a compañeros que vienen desde por el lado de Tejupilco y vienen a dar clase a Chicoloapan. Y los pobres pues tienen que pagar renta de lunes a viernes porque viajar de Tejupilco a Chicoloapan pues está imposible.
lo complicado que resulta para muchos hacer comunidad, reconocerse parte de una comunidad y por lo tanto entonces entender esta lógica, ¿no? De cómo se tendría que trabajar. Y la otra parte también que creo que es importante, como dices, mucho de ese trabajo lo viene haciendo la coordinadora, lo vienen haciendo las organizaciones y habrá que reconocerlo también, se tendría que plantear de esa manera. Aunque también habría que ser honestos en que no todas las escuelas de organización tienen proyectos pedagógicos. Totalmente. Entonces yo creo que eso también habría que decirlo. Yo creo que muchos nos perdimos en ese contexto que queríamos, en esas intenciones, en esas buenas intenciones, creo que nos perdimos. Yo te puedo hablar de mi escuela vecina, que es totalmente oficial hoy, ¿no? Iniciación de organización y exacto. Ajá, en ese tiempo era sede en Pueblo, que era la organización más grande, que hoy se ha dividido. Y te puedo decir que hoy esa escuela de manera política está perdida. Sí. Y entonces son de las cosas que yo digo, perdón, no todas las escuelas, no todas tienen proyectos pedagógicos, ¿no? Claro que no son fáciles, no. Pero yo sí cuestionaba a mis compañeros, muchos ya se jubilaron de hecho, y les decía, bueno, y entonces, ¿cuál fue la intención de haber venido a Chimalhuacán, no? Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué le quedamos debiendo a la comunidad? Así es. Porque al final, hoy yo les decía a muchos compañeros de organización, hoy no tenemos el pretexto de que nos diga, es que el director no me deja trabajar, es que el supervisor me controla. Hoy tienes todo tu programa basado en la nueva escuela mexicana, que no tiene ningún pretexto, está todo lo teórico y todo lo que tú puedes hacer en la práctica para hacer cosas diferentes. El problema es que yo me sigo preguntando, ¿de veras está la responsabilidad, el compromiso para hacerlo? Porque además hablamos de autonomía, ¿no? Entonces con esa autonomía puedes hacer maravillas. Pero yo me pregunto, si lo hacemos en consejo técnico, hacemos el trabajo real que debería de ser. Pero también, sabes, maestra, aquí hay una situación interesante. Las supervisiones no lo están entendiendo y es oficios, trabajo, papelería. O sea, realmente hay una actitud diferente en parte de las supervisiones que tiene a los compañeros en la entrega de toda esta parte burocrática y que no permite tampoco como esa tal autonomía al 100, está complicado, ¿no? Pero sí, como dices, las organizaciones, no todas, también tienes razón, no todas históricamente se han mantenido, no todos han contribuido. Por eso el interés de estar aquí, por eso el interés del programa Escuelas en Movimiento, de visitar las escuelas en movimiento, las escuelas que se han mantenido y que tienen esa característica pues de sostener una visión diferente de la educación y de estarla poniendo en práctica todos los días, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo. A mí me gustaría, antes de terminar, rescatar esta parte del papel de directivo. Okay. Sí, efectivamente estamos súper saturados de oficios, de circulares, de todo urge y es de hoy, porque era para ayer, pero es hoy, ¿no? Y te entregas. Pero yo me pregunto, ¿y qué directivos cambiamos esta forma? Yo te puedo decir, y lo voy a decir aquí abiertamente, yo he dado documentación, información, que la estoy inventando. Claro. Así, porque no me voy a preocupar en desgastarme, entregar sus informes, claro. Porque, por ejemplo, me piden una estadística en 5 formatos diferentes. Perdón, ¿para qué? ¿No? O me piden informes de cosas que nosotras estamos haciendo. Entonces yo la semana pasada pasé con las chicas a sacar fotos, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Sacando fotos de lo que sí hacen. Cuando a mí me pidan un informe, yo solamente voy a sacar mi foto. Entonces yo creo que también habría que pensarle cómo los directivos le bajamos a esa chamba. Y modificamos. Yo he estado intentando hacerlo aquí en la escuela, en la institución, y entonces yo sí le digo a las chicas, aquí el principal trabajo es el pedagógico, el administrativo podemos generarlo de otra forma. Si al final ellos te creen, y ellos me lo han dicho, es que usted dice que es una foto, que dice que lee un cuento, no lo sé, y me río, le digo, como lo tome más. Si te lo pongo en el papel en números, usted, tampoco lo sabe. Exacto, usted quiere decirme que ese es el informe y a usted le interesa, pues adelante. Claro. Entonces yo creo que yo sigo insistiendo con nuestra responsabilidad que tenemos, sobre todo con esa perspectiva de escuelas de organización y escuelas de populares, también deberíamos estarle pensando en esa parte. Eso en lo administrativo y en consejo técnico, porque tampoco muchas escuelas están trabajando eso en consejo técnico, ¿no? Exacto. Cuando deberías de aprovechar todo ese tiempo. A mí nunca me da el tiempo, siempre me falta, porque estás en la constante discusión, en constante análisis, claro. En la constante resistencia a veces de algunas compañeras. Entonces, yo creo que ahí también tendría que ser otra labor que tendríamos que estar insistiendo. A mí me parece. No,
Totalmente de acuerdo, maestra, totalmente de acuerdo. Qué interesante. Gracias por compartir con el público Escuelas en Movimiento tu escuela, tu trabajo, el trabajo de todas tus compañeras, de la comunidad en general. Y pues bueno, agradecer el que pongas el corazón, porque creo que cada persona que se sostiene, que se mantiene en esta idea de transformar, pues vale la pena, ¿no? Entre tantos que no quieren hacerlo, pues 1 o 10 o 20 que lo hagamos, pues, todo bien vale la pena. Hacemos la diferencia. Maestra Patti, para finalizar esta charla tan amena, tan interesante, me gustaría escuchar de ti cuál crees que es el mayor reto o la tarea fundamental que tienen las escuelas de organización frente a la nueva escuela mexicana. Pues mira, yo creo que no está tan complicado, es rescatar nuestros principios. Si al inicio dijimos que eso era lo que queríamos, era realmente participar con la comunidad, hacer proyectos pedagógicos diferentes y no los oficiales, creo que hoy tenemos toda la apertura para hacerlo, ¿no? Te digo, hoy para mí no hay pretexto que te digan que no puedes hacerlo, está todo planteado, ¿no? Te digo, está el sustento teórico, está tu programa, solamente es que tú lo planees y lo hagas realidad. Yo creo que hoy, no sé, de verdad es que insisto, no le veo pretexto alguno para hacer algo diferente. Sí decíamos la cuestión de la carga administrativa, sí, pero hay otras formas y entonces hoy yo sí yo se lo he hecho al supervisor. Hoy yo hago esto porque responde a esto, ¿no? Y no es algo inventado, es algo que yo estoy planeando, ¿no? Sí, claro. Incluso le busco formas de hacer mi trabajo donde él me quiere meter en una dinámica de más chamba. Por ejemplo, voy a la zona arqueológica y me dice, hágame su proyecto. Y le digo, ¿por qué voy a hacer un proyecto? Porque vas a ir a la zona arqueológica, digo, pero yo voy los sábados, entonces está fuera de mi horario, y es más, me voy con toda la comunidad de la escuela, entonces no le voy a entregar un proyecto. Y la trampa que le hice, espero que no lo escuche el supervisor, porque se lo voy a hacer el siguiente año, es de pido un día económico, y me voy con mi comunidad, me fui un viernes, me llevé la mayoría de la escuela. La chica les dije, ustedes se quedan a trabajar, me acompañaron 2 compañeras, y yo me fui como día económico, y entonces el profe no tenía por qué venirme a visitar, me fui con toda la tranquilidad, me llevé a la mayoría de la escuela y estoy haciendo mi trabajo. Claro. Por eso yo digo, tenemos la mesa puesta, la otra es que no nos pongamos trabas nosotros solitos, sino que le veamos y que sí podemos hacer. Que tomarlo. Ya, a mí te digo, y para pensarle, para esta gente efectivamente que no le interesa la comunidad, que al contrario te dice, no te metas en lío cuando yo hablo de los abusos sexuales, Sí. cuando yo digo tengo que empezar a canalizar, pues yo no hago caso, hago mi trabajo, sí cuido. Claro. Sí, hoy tengo que comentar que además los padres de familia cada vez han sido más violentos, más exigentes. Sí. Entonces sí cuido esas partes, pero seguimos haciendo ese mismo trabajo. Claro, no quitas el dedo del renglón. Hay que insistir, persistir. Sí. Pues te agradecemos mucho, maestra. No, al gracias contrario, por esta gracias charla, a ustedes. por permitirnos mirar este mundo aparte que es tu escuela, porque es un mundo aparte dentro de Chimalhuacán, dentro de tanta complejidad, pues es bien padre venir y visitar lugares como estos. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues gracias, Oscar, Jessica, compañeros de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Esto fue nuestra visita al preescolar Alberto Durero. Gracias a la maestra Patti Álvarez. Nos vemos en la próxima. Estoy entusiasmado por lo que nos dice Patti Durero, una entrevista que me encanta, gracias a las compañeras Vicky Lugo y Karen. Patti es elocuente, una compañera feminista, verdadera feminista, una compañera a quien hay que admirar por este trabajo tan sólido, que es altamente crítico del sistema educativo, pero altamente propositivo también. Fíjate cómo nos lleva de la mano para indicarnos que su experiencia está mucho más allá de las escuelas ordinarias. Su trabajo educativo, más que cumplir a la supervisión, es
encontrar soluciones Sí, claro, pedagógicas. tienen verdadero compromiso con los y las estudiantes, ¿no? Habla de su compromiso con los pequeñines, Sí, así es. habla de su vocación por atender a los chiquitos. Sí, yo también me encuentro realmente, pues de alguna manera conmovida por el solidario trabajo que están haciendo las y los compañeros de ese espacio, pues en tanto Del que colectivo Durero. están, no pierden de vista el ser humano, ¿no? Las emociones, los sentimientos, la socialización. Es importante decir que pues ellos no se van con la acumulación de conocimientos, de conocimientos que a veces no son tan necesarios, ¿no? Sino más bien hacer sujetos críticos, hacer sujetos transformadores. Y en este caso los pequeñitos sociales, Sí, o sea, claro, sí. chiquitos que son creativos y que sus propias posibilidades los llevan a aprender, puede ser a leer, pero también a otras cosas, a socializar, a ser creadores, a ser creativos. Sí, sobre todo porque son conscientes del otro, ¿no? Ya cuando los ponen a socializar, pues obviamente se empiezan a pues volver empáticos, ¿no? Con el otro. Los testimonios que nos están dando a conocer a través de las imágenes y de la propia entrevista es que tanto las educadoras, las compañeras maestras, como los pequeñines se involucran en el periódico mural, se involucran en la discusión, Sí, se así involucran en lo que está pasando en su comunidad. Nos dice Patti que ella por convicción es zapatista, ha sido feminista, se ha involucrado en los movimientos magisteriales, pero también en los movimientos de solidaridad con las mujeres, con las masculinidades. Ahora Sí, está así participando de un proyecto de promoción de las nuevas masculinidades. Sí, claro, justo participó en el mismo espacio que tú, ¿no, Oscar? En el 6º coloquio de En la UNAM. Horizontes Emancipadores de América Latina y el Caribe. Imagínate a estas compañeras maestras que se les pretendiera evaluar así como se pretende en la UCICAM. Es decir, con exámenes, con procedimientos homogéneos, y con base en ello tuvieran que permanecer o tuvieran que acceder a los beneficios laborales. Obviamente estarían completamente en desventaja, estarían en indefensión como lo estamos todos los maestros con esta ley, una ley de marras que nos está limitando nuestros derechos laborales y que contra esa promesa que hizo la presidenta cuando era candidata, asumió compromiso de que iba a desaparecer la UCICAM y no ha sido así. No ha desaparecido y por consiguiente no se ha borrado todavía la ley de Peña Nieto, ni la del ISSSTE de 2007 de Felipe Calderón, ni la de Peña Nieto, que hace punitiva la actuación de los maestros pensando que ellos son los causantes de todas la crisis que vive el sistema educativo. Entonces, nosotros sostenemos que tiene que desaparecer los ICAM, que tiene que efectivamente cumplirse la promesa de Andrés Manuel en el sentido de que no quede ni una coma de la ley de Peña Nieto y que se cumpla la promesa de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, sí, ya nos desviamos. Estamos en Chimalhuacán, un preescolar emblemático en esta zona, un preescolar que se distingue de todos los demás y que se ha consolidado en su pueblo, en la colonia, en esta región, por su trabajo consistente. Más de 30 años, 37 años, si no mal recuerdo, nos 35. Dijo la compañera Patti Durero, quien ha participado en distintas organizaciones, que participó seriamente en el movimiento magisterial contra la reforma educativa, precisamente luchando en contra de la ley de Peña Nieto, la mal llamada reforma educativa. Patti Durero, formando parte de estos colectivos, ha sido activista, no solamente educadora, ha sido activista del feminismo, defendiendo causas difíciles,
madres buscadoras, Sí, es. madres cuyas hijas han sido víctimas de feminicidio o de desapariciones. Entonces, ella sabe cómo es la sociedad a la que tiene que responder la educación desde el preescolar. Sí, así es. Ella nos dice, a los niños hay que forjarles con otra perspectiva y hay que permitir que se desenvuelvan, que se desarrollen conforme a sus posibilidades y sus capacidades, sin forzarles, haciendo una socialización con nuevas masculinidades. Mira qué interesante Sí, proceso educativo. A mí me emociona realmente. sí, Oscar, a mí también me emociona y me parece bastante importante que desde pues edades tan tempranas se redefina esta masculinidad, ¿no? La masculinidad tradicional, que tenga también el hombre de ser libre de las emociones, de sentirlas, de expresarlas. Pues sin duda hay mucho que escucharle, su crítica a la nueva escuela mexicana, que hace, más bien nos dice, pues ahí está la posibilidad que tenemos, nada más hay que usarla. Pues estamos de acuerdo contigo, Pati Durero, tenemos toda la capacidad de liberarnos los maestros, de autoformarnos, de formarnos colectivamente en razón de las necesidades que tienen nuestras comunidades. Coincidimos, pero se nos acaba el tiempo, necesitamos anunciar nuestro siguiente. Vamos a anunciar pues, la cápsula de la compañera Rocío sobre educación ambiental. Como todos los jueves, una cápsula maravillosa de Rocío. Sí, se dirigen al huerto Pípila. Al huerto Pípila, que está en Iztapalapa. En este caso van a visitarles los estudiantes del posgrado nacional de agroecología. Van al huerto El Pípila, un huerto que nos ha costado mucho trabajo hacer, a nuestros compañeros profesores de la Prepa 55 y de la Universidad Nacional Comunitaria. Vamos a la cápsula y con esto nos despedimos, agradeciéndoles infinitamente su participación, su presencia. Nos vemos de hoy en 8, nos escuchamos de hoy en 8. Hasta Jessica, luego, Oscar. Muchas gracias, compañeros y compañeras del equipo de Escuelas en Movimiento. Muchas gracias, Comunicadores MX. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El día de hoy te comparto parte de las actividades del Festival Ecos por la Vida, en donde participan activamente estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria Plantel Miravalle, Huerto Urbano Pípila, la Asamblea Comunitaria Miravalle y la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario, Agroecologías y Soberanías Alimentarias, del Nodo Ciudad de México, Morelos. He estado intentando de alguna manera poder involucrar a los estudiantes en estos proyectos que ya van caminando, con la idea de que ellos puedan ir conociendo las experiencias, puedan también ir involucrándose e incluso apropiándose de algunos de estos proyectos que a lo mejor hay coincidencias con sus intereses de cada uno de los estudiantes. Mi nombre es Brian Gustavo Martínez, estamos aquí en el Pilares Calmeca, que en Miravalle, soy de la Asamblea Comunitaria Miravalle y justo hoy nos encontramos en un evento que se llama Encuentro de Colectividades Sensibles por la Vida, en el marco de un plan de acción territorial que se está llevando a cabo a partir de la especialidad en bienestar nacional, en bienestar comunitario, pues tiene el objetivo de generar procesos de alianza, de tejer afectividades, pero también acciones, ¿no? Puestas en común con varias colectividades justo que tienen que ver y que son sensibles a la vida, específicamente en términos del territorio que nos compete. Y pues justo, ¿no? Nos encontramos para hoy específicamente hablar sobre los proyectos territoriales que inciden en Miravalle, ¿no? Pero también con miras a poder entretejer todos esos esfuerzos, tanto organizativos como económicos, como humanos, que se están llevando a cabo. Pues. La idea pues es compartirles un poco la experiencia, el trabajo que hemos hecho y pues que a su vez ustedes también nos puedan dar su punto de vista, ¿no? Desde la experiencia que ustedes tienen en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus espacios, si es que han tenido experiencias de este tipo. La mejor oportunidad que podemos tener es
coordinarnos, juntarnos, y creo que eso nos va a permitir incluso la defensa del proyecto, ¿no? Ante miradas que quieran desaparecerlo o quieran cambiar su función. Hola, yo soy Andrea Aquino, yo soy del Estado de México y el propósito de la visita al Huerto del Pípila es parte del Festival Ecos por la Vida que se está celebrando en varias comunidades, en una de ellas es Miravalle. Soy parte de una especialidad que se llama la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario, Agroecologías y Soberanías Alimentarias, y como parte de los encuentros de la especialidad vengo en conjunto al Nodo Ciudad de México Morelos, junto a mis compañeros, a conocer el proceso de restauración y regeneración que se está llevando a cabo en este huerto. Yo soy Georgina Sánchez, soy de Ixtlahuaca, del Estado de México, desde la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario, que es donde estoy como tejedora, docente del Nodo Ciudad de México Morelos. Pues lo que intentamos es encontrarnos desde todos los procesos de base que existen en la Ciudad de México y Morelos para fortalecernos, sabiendo que pues son procesos difíciles, porque pues hay carencia de agua, de espacios, ¿no? de tierra también, pero también de esta desconexión con las personas y con los otros seres vivos. Y bueno, pues desde esta especialidad lo que propiciamos es pues podernos reconocer, ¿no? Como parte del entorno natural y de la vida, pues para sostenerla en conjunto, aprender desde lo colectivo y pues mirarnos a los otros, ¿no? Dentro de esta urbanidad, para pues seguir tejiendo en defensa de la vida, del territorio y pues de todos los seres vivos en general. Gracias a todas y todos por su participación. Estas actividades continuarán desarrollándose en nuestros espacios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir pendientes de este trabajo colaborativo. Gracias.